Acabamos de escuchar las bienaventuranzas en este Evangelio, que es una de las páginas centrales, es un resumen del Evangelio, es el programa de vida de todo cristiano. Aunque la hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, que son mucho más resumidas, San Lucas solamente nos presenta 4 bienaventuranzas, en cambio San Mateo nos presenta 8 bienaventuranzas. Para comenzar tenemos que explicar un pequeño problema, que no es un gran problema, un pequeño problema, y es el tema del lenguaje. En castellano no se traduce muy bien porque faltan las palabras. No se traduce muy bien lo que Jesús dice, porque el Evangelio está escrito en griego. Y en griego sí que hay palabras que lo explican mejor. Nosotros, para traducir las bienaventuranzas, decimos bienaventurados, que es una palabra y un poco, no con mucho sentido, ¿no? Felices, dichosos. Cada Biblia lo traduce de una manera. En griego, la palabra feliz es eudáimonos, pero el Evangelio no utiliza esa palabra, no utiliza la palabra feliz. Entonces quiere decir que es algo más que feliz. En griego se utiliza la palabra makaroi, que significa algo así como pletórico, una alegría desbordante, una alegría en la que no cabes en ti mismo, una alegría que proviene de darle todo un sentido a la vida. Es algo muy profundo. Ya digo que el griego no utilizan la palabra feliz, utilizan una palabra superior para hablarnos de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no solamente las utiliza Jesús en el Evangelio, no. En el Antiguo Testamento aparecen bienaventuranzas en 30 ocasiones. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y no acude a los idólatras. Pero, como no podía ser de otra manera, cuando Jesús proclama las bienaventuranzas, son distintas a las de todo el Antiguo Testamento. Hay diferencias. Jesús siempre nos aporta algo en la revelación, siempre. Da plenitud a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento las bienaventuranzas se utilizan de un modo general. Bienaventurado el hombre, de un modo general. En cambio Jesús dice, bienaventurados vosotros. Es un lenguaje directo, es un lenguaje claro. Claro, pero tenemos que entender qué significa esto de dichosos, bienaventurados, felices. Porque nosotros, algunas veces, tenemos una manera de pensar como los paganos, como los judíos en el Antiguo Testamento. Si todo me sale bien, Dios me ama. Y si todo me sale mal, Dios no me ama. Así piensan algunos cristianos. Si todo me sale bien, es porque Dios me ama. Si no me sale bien, es porque Dios no me ama, no se acuerda de mí, no me quiere. No. Ese no es el planteamiento cristiano, ni mucho menos. Somos felices porque sentimos y disfrutamos el amor de Dios. Porque lo sentimos, porque le amamos. Y a la vez que le amamos, nos sentimos correspondidos. Sentimos ese amor de Dios. Y esto nos lleva a darle un sentido a todo en nuestra vida. No que no suframos, sino que sabemos sufrir. Y si no sabemos sufrir, pues nos quedan pasos para dar. Pero sabemos sufrir dándole un sentido. No quiere decir que todo nos vaya a ir perfectamente y que todo nos vaya a ir de maravilla. No. Eso nunca se da aquí en la tierra. Y esto se ve claramente en San Pablo. San Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y dice él, va relatando varias cosas. El hambre,
la desnudez, la espada, la persecución. Y dice él, ninguna de esas cosas nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea, hay sufrimiento, pero eso al buen cristiano no le aparta del amor de Dios. Ya sé que muchas veces esto no es fácil, por supuesto, pero eso no tiene por qué apartarnos del amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados. En este sentido, tenemos que entender las bienaventuranzas. Y en tiempos de Jesús, la gente, cuando decía las bienaventuranzas, siempre las decía en futuro. Esta es la segunda diferencia. Las decía en futuro, siempre. Bienaventurados porque el día de mañana reiréis, todo lo demás. Jesús no. Jesús dice algo, por lo menos algunas, la primera de hoy, la dice en presente. Bienaventurado porque de ellos es el reino de los cielos. Dice es, no será, es. El cristiano que lleva las bienaventuranzas es bienaventurado ya, es feliz ya, le da un sentido a la vida ya. No solamente en el futuro, no solamente en el más allá, no solamente en la otra vida. Algunas veces a los cristianos se nos ha acusado de eso, de que todo lo confiamos al más allá. Bueno, en la otra vida ya no sufrirás. No ese es el planteamiento. Es verdad que vamos a tener una serie de sufrimientos, pero a pesar de esos sufrimientos vamos a ser felices. No lo esperamos en la otra vida, que lo esperamos por supuesto también, pero ya en esta vida podemos disfrutar del amor de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en esta vida le podemos dar un sentido pleno. Y ahora vamos a explicar brevemente las 4 bienaventuranzas, porque claro, esto nos puede chocar, y con razón. Bienaventurados los que pasan hambre, pero bueno. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son perseguidos. Pero bueno, ¿esto cómo se explica? Bienaventurados los que pasan hambre. Bienaventurados los que sufren. Hay que entender esto en todo el contexto del Evangelio. Jesús luchó contra el hambre, por eso multiplicó los panes. Jesús luchó contra el sufrimiento de las personas que sufrían, intentó consolarles, quitarles sus problemas, darle un sentido a sus vidas. Entonces, esto no cuadra si lo entendemos al pie de la letra. Hay que darle un sentido mucho más profundo. Jesús, por ejemplo, la primera, bienaventurados los pobres. Jesús no está bendiciendo la pobreza, no está bendiciendo la pobreza social, que esa Jesús no la quiere. Además, el mismo San Mateo en esta bienaventuranza lo dice mejor que San Lucas, porque San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, lo completa mejor que San Lucas. Por ahí podemos entender el significado verdadero de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quién es un pobre de espíritu? El que se siente necesitado de Dios, el que todo lo espera de Dios. El autosuficiente, el soberbio, no necesita a Dios, no lo quiere, le estorba. El humilde necesita a Dios y necesita a Dios en su vida. Y si no lo tiene, le falta algo. Ahí se refiere Jesús. A esa pobreza, la pobreza de espíritu, del que siente la necesidad de Dios, la que no es autosuficiente, tiene esa necesidad de Dios. Segundo lugar, bienaventurados los que tenéis hambre. Hay un hambre en el mundo por la mala administración de los bienes que hay en el mundo. Jesús no está refiriendo a esa hambre. Jesús se refiere al hambre de Dios, al hambre del amor a los hermanos, al hambre de que se instaure el reino de Dios. Podemos preguntarnos, ¿tenemos hambre de Dios? ¿Procuro llenar mi vida de Dios? ¿Procuro alimentar mi vida de Dios o solamente la alimento con una misa el fin de semana y ya está?
y el resto de la semana no alimento mi vida espiritual? Tenemos que hacernos estas preguntas, si tenemos o no tenemos hambre de Dios. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿En qué sentido lo dice Jesús? Bienaventurado el que llora y sufre por el sufrimiento que hay en el mundo. Se solidariza con el sufrimiento que hay en el mundo. Siente compasión por el sufrimiento que hay en el mundo. Siente como suyos los problemas que hay en el mundo, o por lo menos los que hay a su alrededor, y no solamente se fija en los suyos. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús llora ante la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque rechazó su amor. Y Jesús llora. En ese sentido, dice Jesús, bienaventurados. Es el llanto del que ama y se preocupa por los demás. Y la última ya de las bienaventuranzas, bienaventurados cuando os insulten y os persigan por mi causa. Ahí sí Jesús en esta la aclara un poquito más. Y os persigan por mi causa. Jesús no quiere que nos insulten ni nada de eso, ni está bendiciendo el insulto, ni mucho menos. Lo que está diciendo ahí Jesús es que si nos aplauden siempre, si siempre ven bueno todo lo que hacemos, seguramente sea porque tenemos los criterios del mundo y no los criterios de Dios. Y nos hemos hecho uno con el mundo. Si nos sentimos y si somos perseguidos por ser cristianos, ahí ya es lo que Jesús bendice. Cuando somos perseguidos por ser cristianos, por nuestras ideas, por nuestra fe. Y esto lo estamos viendo constantemente. Yo lo veo hasta en los chiquitos de confirmación. Si hay uno que viene a misa, los demás lo persiguen. Lo vi el otro día. Hay uno que viene a misa y los demás riéndose de él. Y están pidiendo la confirmación. Y están pidiendo un sacramento. Y esto nos pasa también a los adultos. Se consideran cristianos, entierran a sus seres queridos por la iglesia, piden el bautismo, piden la comunión para sus hijos, pero después persiguen, critican al que vive la fe. Pues Jesús eso es lo que dice. Bienaventurados cuando os persigan por mi causa. ¿Por qué? Porque estamos, o están, el que lo haga, está dando la cara por Jesús. Y él dijo, quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre en el cielo. Pues este es, explicado muy brevemente, el sentido de las bienaventuranzas, el sentido profundo de las bienaventuranzas, una de las páginas más importantes del Evangelio. ¿Difícil de entender? Sí, pero con una gran importancia. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para entenderlo y la fuerza para vivirlo y llevarlo a la práctica. Que así sea.